Capítulo 21. Mamá llegó a casa de la abuela Sara justo antes de Pascua y fue a ver a mamá y a los niños por la tarde del día siguiente. Con ayuda de la portera, que ya estaba mejor de su pierna, mamá había limpiado y arreglado la casa para que tuvieran el mejor aspecto posible. Pero no se podía disimular que era muy pequeña y tenía pocos muebles. ¿No pudieron encontrar algo mejor?, preguntó mamá mientras todos tomaban el té sobre el hule rojo del comedor. Nos saldría más caro, dijo mamá, sirviéndole un poco más de flan de manzana hecho en casa. Apenas podemos pagar este. Pero tu marido... Mamá parecía muy sorprendida. Es la depresión, madre, dijo mamá. Supongo que habrás leído algo. Estando tantos escritores franceses sin trabajo, ningún periódico francés va a encargar a un alemán que escriba para él, y el diario parisino no puede pagar mucho. Sí, pero de todos modos, mamá paseó la vista por el cuartito, bastante groseramente, pensó Ana, pero al fin y al cabo no estaba tan mal, y en este mismo momento, Max, inclinándose para atrás en la silla como de costumbre, aterrizó en el suelo echándose un plato de flan de manzana encima. No es manera de criar a los niños, acabó mamá la frase, como si Max la hubiera cristalizado para ella. Ana y Max estallaron en una risa incontrolable, pero mamá dijo, «Eso son tonterías, madre», muy secamente, y mandó a Max que fuera a limpiarse. «Lo cierto es que los niños están estupendamente», continuó, y una vez que Max hubo salido del comedor, añadió, «Max está estudiando en serio por primera vez en su vida, y yo me voy a presentar al certificat d'études», dijo Ana. Esa era una gran noticia. Madame Sócrates había decidido, en vista de lo mucho que Ana había adelantado, que ya no había razón para que no se presentase al examen en el verano junto con el resto del curso. Dijo mamá, «¿Eso es una especie de diploma de la escuela elemental?» Es para los niños franceses de 12 años, dijo mamá, y la profesora de Ana está sorprendida de que la niña se haya puesto a su nivel tan deprisa. Pero mamá meneó la cabeza. «A mí todo eso me parece muy raro», dijo, y miró a mamá con tristeza. «Tan distinto de cómo te educaste tú». Había llevado regalos para todos, y durante el resto de su estancia en París organizó, como en Suiza, varias salidas con mamá y los niños, con las que ellos disfrutaron mucho y que normalmente no habían podido hacer, pero en realidad no entendía su nueva vida. La frase «no es manera de criar a los niños» pasó a ser una especie de lema en la familia. «No es manera de criar a los niños», decía Max, con voz de reproche a mamá cuando ella se le había olvidado hacerle los emparedados para el colegio, y Ana meneaba la cabeza y decía, «No es manera de criar a los niños», cuando la portera encontraba a Max bajando la escalera por el pasamanos. Después de una de las visitas de mamá, papá, que generalmente lograba evitar encontrarse con ella, preguntó a mamá, «¿Cómo ha estado tu madre?» Y Ana oyó a mamá responder, muy amable y absolutamente carente de imaginación como siempre. Cuando llegó el momento de su regreso al sur de Francia, mamá abrazó cariñosamente a mamá y a los niños. «Y recuérdate», le dijo a mamá, «de que si te encuentras en apuros puedes mandarme a los niños». Ana y Max se miraron, y Ana hizo con los labios como si dijera, «No es manera de criar a los niños». Y aunque eso no estaba bien, después de toda la amabilidad de mamá, los dos tuvieron que hacer muecas horribles para no echarse a reír. Pasadas las vacaciones de Pascua, Ana se moría de impaciencia por volver al colegio. Todo lo del colegio le encantaba desde que había aprendido a hablar francés. De repente el trabajo escolar parecía muy fácil. Empezaba a gustarle escribir cuentos y redactar en francés. No se parecía en nada a escribir en alemán. Se podía hacer que las palabras hicieran cosas muy distintas, y Ana lo encontraba exactamente emocionante. Ni siquiera los deberes eran ya tan pesados. Lo más duro eran las grandes tajadas de francés, historia y geografía que había que aprender de memoria,
pero Ana y Max habían descubierto una manera de salir airosos. Así estudiaban el pasaje señalando justo antes de dormirse. A la mañana siguiente se lo sabían siempre. Por la tarde empezaba a desvanecerse y al segundo día se les había olvidado completamente, pero se les quedaba de memoria durante el tiempo que hacía falta. Una noche papá entró en su dormitorio cuando estaban tomando la lección el uno al otro. La de Ana trataba de Napoleón y papá la estuvo contemplando boquiabierto mientras ella soltaba la retalía. Empezaba por Napoleón, nació en Córcega, y después venía una lista de fechas y batallas hasta murió en 1821. «Qué manera tan curiosa de estudiar a Napoleón», dijo papá. «¿Es eso todo lo que sabes de él?» «Pero sí lo he dicho todo», dijo Ana un poco ofendida, y con mayor razón porque no se había equivocado ni una sola vez. Papá se echó a reír. «No, no lo has dicho todo», dijo, y acomodándose sobre la cama de Ana empezó a hablarles de Napoleón. Les habló de su infancia en Córcega con sus muchos hermanos, de cómo sobresalía en el colegio y cómo llegó a oficial a los 15 años y a comandante de jefe entre todo el ejército francés a los 26, y de cómo hizo a sus hermanos y hermanas reyes y reinas de los países que conquistaba, pero no logró nunca impresionar a su madre, que era una campesina italiana. «Ches bien pourvu que cade dure», decía ella con desdén cuando le llegaban noticias de cada buen triunfo, que quería decir bien está mientras dure. Luego le explicó cómo ese presentimiento de la madre se había cumplido, como la mitad del ejército francés quedó destruido en la desastrosa campaña de Rusia y finalmente la muerte solitaria de Napoleón en la isla de Santa Elena. Ana y Max la escuchaban embobados. «Es igual que una película», dijo Max. «Sí», dijo papá pensativo, «igual que una película». «Está bien», pensaba Ana, «que últimamente papá tuviera más tiempo para hablar con ellos». Todo era porque, debido a la depresión, el diario parisino había reducido su número de páginas y no podía publicar tantos artículos suyos. Pero a mamá y a papá no les parecía tan bien, ni mucho menos, y mamá en particular andaba siempre preocupada por el dinero. «No podemos seguir así», la oyó un día Ana decirle a papá. «Siempre he pensado que deberíamos habernos ido directamente a Inglaterra». Pero papá no hizo más que encogerse de hombros y decir, «ya se arreglará». Poco después de aquello, papá volvió a estar muy atareado, y Ana le oía escribir a máquina por la noche hasta muy tarde, con que supuso que efectivamente se había arreglado, y no pensó más en ello. De cualquier manera, el colegio la tenía demasiado absorbida como para prestar mucha atención a lo que sucedía en casa. El examen se aparecía cada día más terrible y más próximo, y Ana estaba empeñada en aprobar. Con solo 1 año y 9 meses de estar en Francia, pensaba que sería espléndido. Al fin llegó el día, y a primera hora de una mañana calurosa de julio, Madame Sócrates llevó a sus niñas por las calles hasta un colegio cercano. Tenían que ser examinadas por profesoras desconocidas, para que no hubiera injusticias. Había que hacerlo todo en el mismo día, de modo que no había mucho tiempo para cada una de las muchas materias que entraban en el examen: francés, aritmética, historia, geografía, canto, costura, dibujo y gimnasia. Lo primero fue la aritmética, un examen escrito de 1 hora del que Ana salió pensando que lo había hecho bastante bien. Luego hubo un dictado en francés y un descanso de 10 minutos. «¿Qué tal lo has hecho?», preguntó Ana a Colette. «Bien», dijo Colette. Hasta ahí la cosa no había ido mal. Acabado el descanso, les dieron 2 hojas de preguntas de historia y geografía, con media hora para cada una, y después el desastre. «Como estamos un poco escasos de tiempo», anunció la profesora encargada, «se ha decidido que este año, en lugar de examinar a las candidatas de costura y dibujo y sumar ambas notas como en años anteriores, se les examinará solamente de costura y la nota contará como una asignatura entera.
La costura era lo que peor le salía a Ana. Jamás se acordaba de los nombres de los diferentes puntos, y quizá, por lo mal que se le daba a mamá, no veía en todo ello más que una manera lastimosa de perder el tiempo. Ni siquiera Madame Sócrate había sido capaz de interesarla jamás por aquella clase. Le había cortado un delantal para que ella lo cosiera, pero Ana lo había llevado tan despacio que cuando lo acabó ya había crecido y no le servía. De ahí que el anuncio de la profesora lo sumaría en un estado de profundo pesimismo, que se vio confirmado cuando le dieron un cuadro de tela, aguja e hilo, y unas cuantas instrucciones incomprensibles. Durante media hora estuvo improvisando lo que pudo, rompiendo el hilo y hurgando frenéticamente en nudos que parecían como parte de magia, y al final entregó una muestra tan sobada y arrugada que hasta la profesora encargada de recogerlo se quedó atónita al verlo. El almuerzo con Colette en el patio del colegio fue bastante triste. Si te suspenden en una asignatura, ¿te suspenden automáticamente en todo?, preguntó Ana mientras se comía sus emparedados, sentadas en un banco a la sombra. Me figuro que sí, dijo Colette, a menos que saques sobresaliente en otra, entonces te compensa. Ana repasó mentalmente los exámenes que había hecho ya, excepto el de costura. Todos los había hecho bien, pero no como para sobresaliente. Sus probabilidades de aprobar parecían muy escasas. Se animó un poco, sin embargo, cuando vio los temas de redacción que ponían por la tarde. Había 3 para elegir, y uno de ellos era un viaje. Ana decidió escribir lo que pensaba que debía haber sido el viaje de papá cuando se fue de Berlín a Praga con fiebre alta, sin saber si le detendrían o no en la frontera. Daban todo 1 hora para hacerlo, y conforme Ana iba escribiendo, el viaje de papá se le representaba con mayor vividez. Tenía la impresión de saber exactamente cómo debía haber sido, lo que papá debió haber pensado, y cómo la fiebre le habría hecho confundir continuamente lo que estaba pensando y lo que estaba sucediendo en realidad. Para cuando papá llegara a Praga, Ana había escrito casi 5 hojas, y tuvo tiempo justo de leerlas para corregir la puntuación y la ortografía antes de que se las recogieran. Pensaba que era una de las mejores redacciones que había escrito nunca, y si no fuera por la maldita costura podía estar segura de haber aprobado. Los únicos exámenes que quedaban eran los de canto y gimnasia. La prueba de canto era individual, pero como se echaba el tiempo encima fue muy breve. «Canta la Marsellesa», le ordenó la profesora, pero a los pocos compases le interrumpió. «Muy bien, la siguiente». «Solo quedan 10 minutos para la gimnasia». «Deprisa, deprisa», gritaba la profesora mientras las conducía en rebaño al patio y les mandaba extenderse. Había otra profesora para ayudarla, y entre las dos colocaron a las niñas en 4 hileras largas con un par de metros de separación entre una y otra. «Atención», gritó una de las profesoras, «pónganse todas sobre la pierna derecha con la izquierda levantada hacia adelante». Todas lo hicieron excepto Colette, que se quedó sobre la pierna izquierda y tuvo que cambiarse disimuladamente. Ana estaba muy derecha, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, y la pierna izquierda todo lo alto que podía. Por el rabillo del ojo veía que algunas de las demás y ni siquiera tenían las piernas tan levantadas como ella. Las 2 profesoras iban pasando por entre las hileras de niñas, algunas de las cuales estaban empezando a tambalearse y a perder el equilibrio, y tomaban notas en un papel. Al llegar a Ana se detuvieron. «Muy bien», dijo una de las profesoras. «Realmente excelente», dijo la otra. «¿No te parece?» «Ah, desde luego», dijo la primera e hizo una señal en el papel.
Ya está, pueden irse a casa, gritaron al llegar al final de la fila, y Colette corrió a Ana y la abrazó. Lo has conseguido, exclamó. Te han puesto sobresaliente en gimnasia, así que ya no importa si te suspenden en costura. ¿Tú crees? Dijo Ana, pero en el fondo estaba segura de lo mismo. Volvió a casa por las calles calurosas, desbordantes de satisfacción y con muchísimas prisas por contárselo a mamá. ¿Quieres decir que por lo bien que te tienes sobre una pierna, no importa que no sepas coser? Dijo mamá. Vaya examen más chocante. Ya lo sé, dijo Ana, pero me figuro que lo verdaderamente importante será el francés, la aritmética y esas cosas, y creo que eso lo he hecho bastante bien. Mamá había hecho limonada y se sentaron a beber en el comedor mientras Ana seguía parloteando. Tienen que darnos los resultados dentro de pocos días. No puede ser mucho más tarde, porque ya casi se está acabando el curso. Sería maravilloso que aprobasen con menos de 2 años que hace que estoy en Francia. Mamá estaba mostrándose de acuerdo en que sería maravilloso cuando sonó el timbre y apareció Max, pálido y excitado. Mamá, dijo casi antes de entrar, tienes que venir el sábado a la entrega de premios. Si pensabas hacer otra cosa, tienes que dejarlo, es muy importante. Mamá se alegró mucho. Entonces, ¿es que te han dado el premio de latín? Preguntó, pero Max negó con la cabeza. No, dijo, y pareció como si el resto de la frase se le atascara en la garganta. Me han dado, empezó, y al fin lo soltó. Me han dado el Prix Excellent. Eso significa que me consideran el mejor estudiante de la clase. Lógicamente hubo muestras de contento y felicitaciones por parte de todos. Hasta papá dejó de escribir a máquina para oír la gran noticia, y a Ana le pareció tan estupenda como a los demás, pero no pudo dejar de pensar que habría preferido que llegase en otro momento. Había trabajado tanto y se había hecho tantas ilusiones por sacar el certificado. Después de lo de Max, aun en el caso de que aprobara, ¿a quién le iba a impresionar? Y menos si su éxito había de deberse en parte a su habilidad de tenerse sobre una pierna. Cuando se anunciaron los resultados, no fue ni la mitad emocionante de lo que se había imaginado. Le habían aprobado, lo mismo que a Colette y a casi todas las niñas de la clase. Madame Sócrates entregó a cada una de las aprobadas un sobre que contenía un certificado con su nombre, pero cuando Ana lo abrió el suyo encontró algo más. Unidos al certificado había 2 billetes de 10 francos y una carta del alcalde de París. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó a Madame Sócrates. La cara arrugada de Madame Sócrates se frunció en una sonrisa de satisfacción. El alcalde de París ha decidido premiar las 20 mejores redacciones escritas por los niños que se presentaron al certificado, explicó. Parece ser que te han dado a ti uno de los premios. Cuando Ana se lo contó a papá, él se puso tan contento como con el Prix Excellent de Max. Son tus primeros honorarios profesionales como escritora, dijo. Lo verdaderamente notable es que hayas ganado en una lengua que no es la tuya.